La guerra comercial entró en una nueva etapa, en donde las tensiones entre China y Estados Unidos han escalado con aumentos de aranceles entre ambos países. Por otro lado, los demás socios comerciales de Estados Unidos están iniciando intensas negociaciones para evitar la aplicación de tarifas por parte de Estados Unidos en un plazo de 90 días. Así, las preocupaciones sobre el crecimiento e inflación global han aumentado, mientras que la Reserva Federal, al parecer, está en compás de espera, viendo cómo se desenvuelven estos elementos en el corto plazo, por lo que un movimiento en apoyo a la economía por parte de esta parece poco probable. Soy Sebastián Sensacua y bienvenidos nuevamente a nuestra cápsula de Invertir con Visión. Me encuentro en esta oportunidad con Rubén Catalán, subgerente de Renta Variable Internacional, para conversar cómo se han comportado los mercados accionarios y qué debemos hacer para gestionar de mejor forma nuestro portafolio. Hola Rubén, muchas gracias por estar acá con nosotros. Partamos primero con describir un poco la situación de las bolsas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención últimamente? Hola Sebastián, gracias por la invitación. Bueno, el movimiento de los mercados en estas últimas semanas y en realidad en lo que va de este 2025 ha sido muy intenso, ¿cierto? Hemos visto impactos en bolsa súper relevantes. En algún minuto el S&P, la bolsa en Estados Unidos, estuvo cayendo 20%, y son impactos y ajustes que cuando uno compara con lo que te dicen los estudios, los análisis y nuestras contrapartes internacionales de cuáles deberían ser los efectos en el PIB, no parecen en el fondo estar alineados, ¿cierto? El impacto de todas estas medidas a la fecha, el FMI ha salido y otros bancos de inversión también lo plantean cercano al 1%, algunos un poquito más del 1%, pero más o menos en esa línea, quizás entre 1 y 1,5%. Mientras que la bolsa está cayendo, como te decía, en su peor minuto hasta 20%. Entonces, a mí me queda una sensación de que el mercado ha ido un poquito más allá de lo que aparentemente va a ser el impacto efectivo entre PIB, inflación y utilidad de las empresas. Ahora, ¿cómo podemos explicarlo? Yo creo que igual es algo normal porque hay un alto nivel de incertidumbre en el escenario. Y por ende el mercado te va a exigir algo más de premio por riesgo, te va a exigir un precio más abajo para que ese retorno esperado sea más alto en el futuro. ¿Por qué se da este grado de incertidumbre? Porque hemos visto que las políticas en Estados Unidos arancelarias han sido bien erráticas y bien cambiantes, y por ende es natural que el mercado no sepa bien qué esperar, ¿ya? Ahora, en este contexto, me parece que también es destacable que Estados Unidos está operando algo distinto a cómo operaba en la historia, ¿cierto? En minutos de crisis, Estados Unidos siempre fue un centro en que volvía el flujo, digamos, que buscaba seguridad, el famoso efecto de flight to quality. Y en esta ocasión eso no se ve que esté pasando, ¿cierto? El dólar está más depreciándose que apreciándose. Las tasas largas que usualmente terminaban cayendo en estos contextos han estado subiendo en los últimos días, y también pasa a nivel de las bolsas. Las bolsas, el S&P está corrigiendo más fuerte que el resto del mundo, entonces eso es algo distinto de esta ocasión versus digamos crisis o correcciones anteriores. Perfecto, igual también vale la pena mencionar que el año pasado fue un año excepcional también para Estados Unidos desde el punto de vista de retorno versus el resto del mundo. A lo mejor algo se está revirtiendo en parte comparado con lo que fue también el año pasado, que fue un excepcionalismo bastante bueno para Estados Unidos. Pero volviendo nuevamente a este movimiento de mercado, esta situación que está sucediendo, ¿tú crees que es momento entonces de bajar posiciones en Renta Variable Internacional en este contexto? Al parecer el panorama todavía permanece súper abierto. Así es. Claramente ni nosotros ni nadie más en el mercado tiene una buena visibilidad de cuál va a ser el destino final de todo esto. Hay un tira y afloja, ¿cierto?, entre la administración y en Estados Unidos y el resto del mundo, y eso te puede llevar por distintos caminos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la gestión y la administración de las inversiones, nosotros pensamos que en minutos como este no es muy aconsejable, ¿ya? ¿Por qué? Hay varias razones que guían un poco esta posición, pero una es que la corrección ha sido muy intensa y muy rápida. Y cuando uno mira en la historia otras ocasiones en que ha pasado lo mismo, cuando las correcciones son fuertes y rápidas, no siempre termina pasando ese escenario negativo de crecimiento e impacto en la actividad, ¿tá?
en correcciones que pueden llegar, digamos, a también caer 20-30% en las bolsas, pero que se dan más lento. El proceso, digamos, por el cual el mercado pasa es un proceso en el que tú puedes ir corroborando con las cifras que efectivamente hay un deterioro, ¿ya? Pero si nosotros vamos a ver las cifras hoy día, la verdad es que los datos todavía siguen saliendo súper robustos. Entonces lo que hay es más una anticipación de una posibilidad que algo cierto, todavía, ¿ya? Quizás más adelante nos damos cuenta que efectivamente hay un deterioro o no, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es que cuando es rápido y el mercado se va al tiro al escenario negativo, puede correr el riesgo de equivocarse, ¿cierto? Y que tú termines vendiendo cuando el mercado ya cayó, ¿ya? Siendo que no era, digamos, tan razonable ese nivel de precio. Esto es algo que hemos visto en otras ocasiones. Cuando se dio la crisis del COVID, nosotros hicimos un poco el análisis de qué es lo que hubiera hecho un inversionista siguiendo el flujo de noticias, ¿ya? En el fondo los días en que eran conocidas distintas noticias negativas y positivas. Y al final el resultado de eso es que versus el inversionista que se mantiene invertido, pueden haber diferenciales de patrimonio al final que son hiper relevantes, en particular con la crisis del COVID de hasta 40%. Entonces, creo que no es muy aconsejable hacer eso en momentos en que hay alta incertidumbre y un nivel de volatilidad brutal en los mercados. Entonces, ¿qué opciones te abre esto? Una es, como cuando salga la noticia, el mercado lo va a incorporar prácticamente inmediato en el precio, ya sea un efecto positivo o negativo. Tú puedes adelantarte a qué es lo que va a pasar, tú vas a saber, oye, viene una vuelta de tarifa, una suspensión de 90 días, no vas a poder adelantarte, no tienes cómo, ¿cierto? Y nadie en el mercado tiene cómo, la verdad. Por ende, creo que la respuesta a este dilema es que tú armes una estrategia que no dependa de estos movimientos de corto plazo, sino que esté enfocada más bien en drivers de largo plazo, ¿cierto? En una allocation estructural, y cuando decimos allocation es digamos, la distribución entre activos de inversión y clases de activos que satisfagan tus objetivos de riesgo y de retorno, ¿ya? Y que te mantengas apegado a esa estrategia en el mediano y largo plazo, más que estarla cambiando porque hay una noticia un día o hay una noticia otro día. Claro, perfecto, porque de repente siempre está esa tentación de cuando empiezan los escenarios malos, empieza a llover, en el fondo volver a revisar esas políticas y ver en el fondo si estamos bien invertidos o no, pero hay que mirar un poquito más allá, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que la evidencia nos puede ayudar mucho en cómo podemos gestionar esto. ¿Qué has visto tú respecto de eso? Bueno, esto es algo que hemos hecho harto análisis y revisión en el equipo y en el vice. Hay hartos elementos bien evidentes que te apuntan en la dirección de que le des tiempo a las estrategias para que fructiferen. Entonces, el primero es un análisis algo antiguo ya, de inicios de los 90, que explica la variabilidad de los retornos de tu cartera, ¿ya? Y te dice de que en el fondo esa variabilidad, ese movimiento, esas diferencias se explican principalmente en lo grueso por tu decisión estructural de cuánta, por ejemplo, renta fija versus renta variable tienes en el portafolio. Eso es lo que se llama la decisión de asset allocation. Otras decisiones de market timing, de security selection, otro tipo, digamos, de decisiones tienen un impacto que le pueden agregar valor a la cartera y por ende uno siempre va a intentar ocupar en el fondo todas las opciones, pero la más importante es la del asset allocation y en ese análisis por lo menos explicaba el 90%, digamos, de estas variaciones y desviaciones, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque uno cuando optimiza y arma una cartera puede buscar activos que estén descorrelacionados o que tengan una baja correlación entre sí y que lo que te genera es que cuando tienes un activo que está muy afectado por un shock, como le está pasando ahora a las acciones internacionales, pueden salir otros activos a salvarte y a compensar en el fondo esas caídas. El dólar va a tender a subir, ¿ya? La renta fija va a tender a tener un retorno positivo y digamos, elevado. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a pensar, oye, vamos a tener que estimular a la economía. Puedes ocupar activos que tengan un nivel de sensibilidad a los precios distintos, por ejemplo, los activos alternativos. Entonces, al final,
en la estructuración del portafolio, el asset allocation es relevante y es una estrategia que uno debería definir y no cambiar a cada rato, ¿ya? Y dejar que los elementos en el fondo de compensación, digamos, se manifiesten y tengan un rol. Ahora, hay otro rol relevante en esta receta, que es el tiempo, ¿ya? Cuando uno ve un activo de renta variable en periodos cortos, el análisis lo hicimos para una inversión en renta variable internacional desde el 95 en adelante, tú puedes ver retornos positivos de 60 o 70% o caídas del 40%. ¿Ya? Pero si tú empiezas a alargar el periodo en que tú mantienes esta renta variable, te vas a dar cuenta de que estos, digamos, pelotazos gigantes, tanto positivos como negativos, empiezan a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empiezas a abarcar tanto el periodo de la caída como el periodo de la recuperación posterior. Y eventualmente terminas en el mediano o largo plazo, y ahí estamos hablando de plazos que ya son largos, ya sobre los 10 años, pero en el largo plazo efectivamente tú terminas viendo que el retorno, incluso en los escenarios más negativos posibles, en la renta variable te renta positivo, no te renta negativo. Si tú le das el tiempo para que efectivamente se recupere, ¿ya? Y yo creo que no es tan difícil imaginárselo si pensamos que los primeros meses de este año el S&P estaba marcando máximos históricos. Estar marcando un máximo histórico significa que todas las crisis que ha vivido el S&P hasta la fecha, y ahí hay metido guerras mundiales, hay metido crisis financieras, hay metido la crisis sanitaria del COVID, está metido todo. Bueno, en los primeros meses de año estaba marcando máximos históricos, que quiere decir que se había recuperado y estaba rentando positivo. Entonces, al final, en la medida que le des tiempo, este activo te va a recuperar esta pérdida y te va a generar un retorno positivo. Pero necesitas darle el tiempo. Si tú sales de la posición, la vendes porque estás preocupado y está afectando tu portafolio de una forma que te tiene incómodo, al final quiere decir de que ese análisis original, ¿cierto?, del allocation no fue del todo correcto. Ya uno tiene que tomar riesgo en la medida de lo que es capaz de soportarlo. Y esa capacidad puede ser capacidad financiera, o también puede ser una capacidad más de qué tan tranquilo puedes dormir en la noche, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es hacer bien esa evaluación en un minuto en que el mercado ya no esté corregido, esté tranquilo, hagas bien en el fondo esa introspección de cuánto es el riesgo que se puede tomar, y que por mientras le des el tiempo que necesita el mercado para recuperarse. Obviamente hay que combinar estos elementos con security selection, optimización, la revisión regular de los riesgos de crédito, etc. Pero yo creo que el grueso está en esa decisión de asset allocation, en calibrarla a tu nivel puntual de aversión o tolerancia al riesgo y darle el tiempo que necesita. Claro, perfecto. O sea, es súper relevante tener claro y bien definido el perfil de riesgo y el horizonte de inversión, como mencionas, y también, posiblemente también entablar esa conversación que puede ser incómoda respecto de qué tanto tú estás dispuesto a tolerar desde el punto de vista de correcciones de mercado en tus inversiones, ¿no? Eso en el fondo es parte también del análisis que llevamos en el día a día nosotros, y también hacer estos stress test, por decirlo de alguna manera, al portafolio, y eso en el fondo ponerlo en evidencia para así aterrizar bastante los conceptos y tener bien claros los lineamientos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Efectivamente el entorno está más volátil y muy sensible a las noticias de corto plazo. Hay que estar súper atento a los titulares que van saliendo minuto a minuto, pero así como hay riesgo en ese sentido con este tema, también se presentan oportunidades. Es clave en ese sentido tener un portafolio bien diseñado que responda de buena manera a estos elementos. Finalmente, recordarles a todos que nuestras recomendaciones se encuentran plasmadas en nuestros portafolios recomendados para cada perfil de inversionista, o si tú prefieres una gestión más simple y directa, a través de nuestros fondos balanceados. Hazlo a través de nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir desde banco.vice.cl/inversiones, desde la app Banco Vice, o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.